a la hermana Daniela que nos pueda hacer la exposición en 3 partes. Cada parte constará de 20 minutos. Después de esos 20 minutos, dejaremos un espacio para hacer alguna resonancia o lanzar alguna pregunta. Las 3 o 4 personas primeras que escriban en el chat serán las que compartan sus resonancias, ecos o preguntas. Por eso es que les pido muchísima atención con el fin de que la resonancia o la pregunta sea concisa, concreta, clara y completa. Escuchemos no solo con la mente, sino también con el corazón lo que nuestra hermana Daniela va a compartir con nosotros. Para ello les pido de favor que silencien los micrófonos para que podamos escuchar en estos momentos la voz de la hermana Daniela. Hermana Daniela, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, un gusto grande estar con ustedes y poder compartir con esta vida religiosa tan dinámica. Un saludo inmenso a la hermana Cruz, al secretariado, al equipo de teólogos y a todos los que formamos parte de esta mesa de vida. Yo preparé los 3 cortes, los tengo decidido como para hacer un cierre y volver a retomar, así que no sé si cumplen los 20 minutos, pero bueno, vamos a ir manejando, por cierto, el tiempo, ¿sí? Me encantó recuperar esa canción tan bella de Poner el Corazón, porque de eso se trata el vivir, pero hay un secreto, que es poner un pie detrás del otro. Y ese es el único modo de abrir caminos, cuando se va caminando y haciendo experiencia del mismo. Y las palabras de Casaláliga, que nos invitan a poner nombres, realmente hacen una apertura muy interesante. Cuando los escuchaba a ustedes, esta síntesis, lo que ayer Birgit les compartió, una hermana también muy querida, compañera de camino, se me vinieron al corazón las palabras de la cantante argentina Teresa Parodi, en una canción muy bonita que los invito algún día es una canción ya antigua, a escuchar, que se llama Convencimiento. Y ella en una de las estrofas dice: la vida llama a mi puerta, me está llamando. La vida empuja mis pasos, me está empujando. De esto se trata, ir poniendo un pie detrás del otro. Y la vida me pide más todavía, me pide amparo, me pide manos tendidas, me pide tanto. Y este camino sinodal que estamos haciendo como hermanas y hermanos nos está pidiendo mucho, en el sentido de que nos está movilizando, nos está haciendo reflexionar, nos está haciendo pensar en posibles rupturas, en posible desandar camino para tomar como un nuevo impulso, un nuevo envión, y hacer realidad eso que tanto repetimos, soñamos y decimos en los diversos contextos del caminar como vida religiosa en América Latina y el Caribe, pero en el mundo entero también. Hagamos que amanezca algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Últimamente lo estoy como repitiendo en diversos lugares. Lo nuevo no existe, depende de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de escucha al espíritu para ver qué es lo que él nos susurra y lo que suscita en el corazón, para que a partir de lo que seguramente ayer han compartido también, de esa posibilidad de escucha, diálogo, discernimiento, consenso, poder tomar decisiones y actuarlas. Siempre nos hace bien recordar lo que la hermana Mercedes Casas decía cuando era presidenta de la CLAR: hagamos que acontezca, hagamos que suceda. Con estas palabras introductorias voy a presentar el tema, me voy a ayudar en algunos momentos por algunas diapositivas. El tema que me pidieron preparar se titula Actitudes sinodales, pero la clave está puesta en la palabra intercongregacionalidad. Si miramos el título en sí, ya nos despierta esto, que una de las actitudes sinodales es la intercongregacionalidad. ¿Pero con quién? ¿Con quiénes? Vamos a ir desglosando un poco esta presentación, así nos ayuda
a tener como una mejor comprensión. Este camino, aviso, lo vamos haciendo juntas, juntos. No hay una receta del cómo. Lo que sí hay son experiencias, hay evaluaciones de esas experiencias, hay deseos de seguir viendo el por dónde. Y por eso nos tenemos que ayudar como cuerpo, como hermanas y hermanos. Una primera diapositiva aquí es la de pensar en lo que significa la palabra actitud. Las actitudes son formas de comportamientos recurrentes que tenemos todas las personas, es decir, es esa tendencia a actuar de un modo determinado. Esas son las actitudes. Basta entrar a un diccionario online o físico que tengamos en casa y esto es lo que nos arroja. Formas de comportamiento recurrente que tenemos, es decir, esa tendencia de actuar de un modo determinado. Pero vamos a dar un pasito más. Vamos a pensar en las actitudes sinodales. Las actitudes, si mejor dicho, la actitud como tal es una forma de comportamiento recurrente y una tendencia a actuar de un modo determinado, si le sumamos la palabra sinodalidad, es la tendencia natural que tenemos a caminar con otros. No podemos solos. Es más, se repite mucho hoy, no hagas solo lo que puedes hacer con otros. Entonces, es esa tendencia natural, esa marca, ese sello de caminar con otros. Pero damos un pasito más todavía. Si hablamos de actitudes sinodales e intercongregacionales, podríamos decir que es la tendencia natural de caminar unidos por una misma misión en la conciencia de que la única fuente carismática es el Espíritu, de quien derivan todos nuestros carismas particulares. Y ese Espíritu es el que alimenta la identidad en esa experiencia de diversidad. Desde aquí vamos a hacer el desarrollo del tema en estas tres partes. Volvemos a pasar por el corazón esto. Actitud sinodal intercongregacional es una tendencia natural de caminar unidos por una misma misión en la conciencia, una conciencia lúcida, se requiere hoy, de que la única fuente carismática, la única que nos une a todos es la del Espíritu, y de él derivan todos nuestros carismas, los que estamos aquí presentes, múltiples carismas, los veíamos escribiendo en el chat. Y ese Espíritu alimenta nuestra identidad en la experiencia que hacemos de compartir con otros, de diversidad. Para dar un paso más, vamos a leer este pequeño texto de la hermana Liliana Franco, nuestra presidenta, que nos lo regala en una de sus reflexiones. Y dice así: la experiencia de ser con otros, de intercambiar dones, de poner los carismas al servicio del reino, será la fuente espíritu, decíamos recién, que nos nutra de vitalidad y novedad. No me van a decir todos los que estamos aquí presentes que no necesitamos nutrirnos de vitalidad y de novedad. Sigue Liliana diciendo que no será creíble un estilo de vida que se agote en sí mismo y que en una egocéntrica referencialidad se limite, ponga vallas, muros, para el encuentro con la diferencia. El encuentro con personas y carismas, la unidad para generar procesos de reflexión, fíjense, vayan tomando nota, en el corazón, en un papel, en lo que quieran, cómo el encuentro con otros suscita unidad para generar reflexión, porque la necesitamos, y no la necesitamos hacer solas bajo el techo de nuestro claustro, lo necesitamos hacer con otros, con otras. Sumo, pensamientos
y criterios. Reflexión, pensamiento y criterios. Búsquedas comunes para fortalecernos en la misión frente a la precariedad de lo que hoy somos. Bendita precariedad, por otro lado, que nos hace tocar nuestros límites y pararnos de otra manera ante la vida, ante el futuro. La disposición a sencillamente compartir las consecuencias de nuestra opción por Jesús. La dinámica inter va dando a la vida religiosa un nuevo rostro y nuevas posibilidades. Lo que estamos buscando, la mesa está tendida, hermanos. Y se constituye de esta manera nuestra vida religiosa en un signo creíble y elocuente. Y ahora vamos a ver por qué signo creíble y elocuente, por qué necesitamos generar esa unidad, de dónde viene todo esto. Entonces, en un momentito, son 50 segundos, con una música de fondo, los voy a invitar a que vuelvan a hacer una lectura orante de este texto. Espero que no les moleste la música. Continuamos. Hay una constatación emergente. En el hoy constatamos que se da un modo de relaciones que van tejiendo una identidad más amplia que la propia. Eso lo vamos constatando a medida que caminamos y es la gran invitación a vivir en plenitud la sinodalidad. Vamos generando relaciones que tejen una identidad, la identidad común, más amplia que la propia. Y esto es loable, esto es evangelio, esto es el querer soñado como humanidad única, que todos sean uno. Pero también sería bueno, a partir de esta constatación, como ir haciendo un camino de premisas iniciales. Voy a dejar de compartir un poquito, así también nos vamos viendo los rostros. La comunión trinitaria, recordemos, es fuente, forma y objetivo de la sinodalidad. Fuente, forma y objetivo de la sinodalidad. En todo este proceso eclesial que estamos viviendo, que va tamizando nuestro modo de pensar, nuestras reflexiones, nuestras prácticas comunitarias, quien en sus comunidades no está hablando de la sinodalidad, no está haciendo un ejercicio de formación, también desde la formación inicial, lo vamos a ver hacia el final, en todo este proceso eclesial destacamos fuertemente la dimensión neumatológica, la presencia del Espíritu. De modo que la afirmación de esta presencia y de la acción de la Ruaj divina, del Espíritu Santo en la Iglesia, sea el que nos empuje de forma natural, no forzada, el que nos empuje de forma natural hacia una comprensión sinodal de la Iglesia. Por lo tanto, el Espíritu, principio de la comunión, es también principio de la sinodalidad. Y que nos guía ¿cómo? Nos guía como pueblo de Dios en la comunión eclesial, del cual la vida religiosa forma y es parte. Somos primeramente
por la común dignidad bautismal, pueblo de Dios. No somos un estado de perfección, no tenemos un nivel mayor al del laicado, en absoluto. Eso ya se borró de nuestros diccionarios formativos. Espero que así sea. El espíritu nunca actúa de forma aislada. Al contrario, nos invita para que no actuemos solos, de forma individual, independiente, y nos ayuda y nos anima a que trabajemos por ello. ¿De qué se trata entonces? De dejarnos llevar y guiar por el Espíritu. Como decían ayer ustedes, de ponernos a la escucha del Espíritu, para ver por qué caminos nos conduce y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros en nuestros contextos de vida comunitario y en tendencia hacia la intercongregacionalidad. Hay una lógica arquitectónica que me gustaría compartir con ustedes y que es la siguiente. Y lo vamos a hacer a modo de descripción articulada en 3 momentos. En un sentido más amplio y genérico, en un sentido más específico y en un sentido más concreto. O sea, si esto no está, este edificio se nos cae, es una lógica arquitectónica. Entonces vamos a ir describiendo uno y otro y otro. El primero, en su sentido más amplio y genérico, ya lo hemos escuchado, pero no viene mal para focalizar este tema como tal. La sinodalidad designa el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia como lo que somos. Recién lo decía, pueblo de Dios. Y esta famosa frase latina que está dando vuelta como estribillo, es su modo vivendi et operandi. Es este modo de vida, esta marca registrada como pueblo, este modo de obrar con otros, caminando juntos, a la escucha del Espíritu. ¿Dónde caminamos juntos? ¿Cuáles son los focos notorios de que vamos caminando juntos? En la celebración de la Eucaristía y en la escucha de la palabra, pero también en la sorofraternidad de la comunión y en la corresponsabilidad y la participación de todos en la vida y misión según los distintos ministerios y roles. Lo que está marcadito en letra lila violeta es donde quiero poner el acento. Este estilo peculiar de caminar juntos es para que podamos participar todos en la vida y en la misión, pero cada uno según los distintos ministerios y los distintos roles y servicios. Y damos un pasito más y nos vamos ya al sentido más específico. Desde el punto de vista teológico y canónico, la sinodalidad que designa las estructuras, los procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa de forma institucional. Y hay 3 niveles de realización. Yo lo simplifiqué porque aparecen otros tantos, patriarcado, no sé qué, pero vamos a ver los que son como más comunes a nuestros oídos. El local, ejemplo, un sínodo diocesano; el regional, concilios particulares, las conferencias episcopales, los consejos regionales de las conferencias episcopales, como las que hemos celebrado en nuestro continente; y universal, un concilio ecuménico o el sínodo de los obispos. Pero aquí ya podemos nosotros, desde nuestra realidad, agregar la Asamblea para América Latina y el Caribe, que también tuvo un impacto universal, porque fue un hecho inédito en el que toda la Iglesia Universal puso los ojos en América Latina y quedó impactada de cómo hubo un cambio de pasar de una conferencia solo episcopal a una asamblea, reunión del pueblo de Dios, eclesial, en paridad de condiciones, escucha recíproca, discernimiento conjunto, conversación espiritual, toma de decisiones expresadas en un elenco de desafíos.
que ojalá todos los hayamos podido leer, y ya les digo que en esta semana o la próxima ya sale el documento de esa asamblea eclesial, el que trabajaron los teólogos a posteriori de los previos que tuvimos en mano, y que será presentado al Papa Francisco. Y el 27 de octubre nos están devolviendo a modo de restitución, que así se llama, la síntesis del aporte de todas las conferencias episcopales del mundo, que prácticamente tengo entendido que casi un 99% pudo hacer su aporte para este camino sinodal, y allí vamos a leer, a tratar de ver si nos sentimos interpretados y a preguntarnos qué puede estar faltando, pero no hacer una revisión del 1 a 1, sino como esas grandes mociones del espíritu. Así que mucha atención, porque la vida religiosa tiene que estar sintonizando con todo esto. No es que nos vamos a empapelar de documentos, pero sí tenemos que sentarnos a leer y a orar lo que nos llega, porque ahí es donde vamos viendo las claves elocuentes que el espíritu nos expresa, por donde podemos diseñar futuros caminos. Doy un paso más y en el sentido más concreto, la sinodalidad, ¿qué es lo que designa? La realización puntual de los acontecimientos sinodales, que involucran a nivel local, regional y universal a todo el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para discernir el camino y tomar decisiones concernientes a la misión evangelizadora. Esto que les estoy diciendo, o que pudimos expresar como en este edificio, ¿cómo es que le llamamos? En esta lógica arquitectónica, deja en evidencia que ninguna iglesia, no se asusten que ya vamos a llegar a la vida religiosa como tal, pero hay que poner esto, ¿no? Que ninguna iglesia se basta a sí misma, ni puede ser entendida y vivida de modo aislado, agravárselo, ninguna iglesia se basta a sí misma, ni puede ser vivida de modo aislado. La sinodalidad se realiza como articulación de las iglesias en comunión. Y aquí llego, porque cuando estaba preparando y finalicé de ver esta lógica arquitectónica, me hice la pregunta, ¿y qué la vida consagrada? ¿Qué la vida religiosa? Ese es el gran punto neurálgico. Vuelvo, porque si la sinodalidad se realiza como articulación de las iglesias en comunión, ¿cómo va a realizar la sinodalidad la vida religiosa? Creo que aquí ya tenemos la respuesta, como articulación de las congregaciones en comunión. Es decir, que tenemos que también pensarnos desde estas categorías, porque no hay una construcción específica de sinodalidad y vida religiosa. Muchos estamos o están trabajando en esto. Entonces es como ir trayendo, a ver, esta luz que me da el proceso sinodal y lograr esa aplicación necesaria para poder entender cada uno de nosotros por dónde se nos va abriendo alguna puerta para visualizar cómo vivir esto y con qué mística. Y al vivirlo, cómo ser profecía ante un mundo que espera respuestas de la vida religiosa en comunión. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, el común de nuestra gente, nuestras familias, mi propio hermano, a veces me dice, ¿por qué no se reúnen todos los franciscanos? Dice, en vez de ser usted de 30 por ahí dando vuelta, dice, se reúnen todos los franciscanos. U otro dice, ¿por qué no se reúnen? O sea, la gente, al vernos en parcelas diferenciadas, le resulta más loable decir, ¿por qué no hacen ese ejercicio de comunión? Pero nos deja sin respuesta, ¿no? Porque cada una estamos, y cada uno a la defensiva de lo que tenemos. El cardenal Michael Cerny nos va a decir que si el Espíritu Santo es el principio de unidad que reúne en un único sujeto dinámico a todos los miembros de la Iglesia, diferentes en su ministerio, en su vocación y en su misión, la Eucaristía, que recién nombrábamos, es fuente y cumbre.
liturgia pura, lo que hemos estudiado, ¿quién no aprendió eso, no? Fuente y cumbre de la comunidad creyente. Es más, lo señala Lumen Gentium en el numeral 11, en el numeral 11, perdón. En la que muchos granos, al celebrar la Eucaristía, se convierten en un solo pan. Y me gustó porque la introducción que hizo José Luis también iba por este lado, o el hermano que hizo la oración, es como que ya nos iban dando un poco de comidita, ¿no? Por este lado. De esta experiencia eucarística, de sentirnos granos de trigo que se convierten en un solo pan, brota el nosotros eclesial. Por tanto, ¿de dónde va a brotar el nosotros congregacional, el nosotros intercongregacional? ¿De dónde va a brotar? Y es bueno aquí poder traer también otra diapositiva. Bueno, me olvidé de señalar esto, pero era lo que había dicho anteriormente, que esto que venía diciendo, esta lógica arquitectónica deja en evidencia que nadie se basta a sí mismo, y ahí nace la pregunta, ¿no? Si la sinodalidad se realiza como articulación de las iglesias en comunión, ¿qué con nosotros? ¿Qué con la vida consagrada? Luego les traía lo de los granos, el único pan, que permite que de allí, de esa mística, brote el nosotros eclesial. Venimos ciertamente con el hoy de la fuente. El hoy de la fuente, después lo decimos ahora y después recurrimos a estas diapositivas, va a decir que en Corintios, Primera de Corintios, capítulos 10 al 12, aquí también hablamos de Primera de Corintios, capítulo 12, 12, 14, en la oración, trata de recoger y de expresar esta realidad que estamos compartiendo. El Cristo que se hace presente en el pan y en el vino consagrados se ofrece al pueblo de Dios reunido para que, participando de ellos, entren en una comunión y no solo formamos un solo cuerpo, más aún formamos el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Es decir, que cada uno de nosotros es parte viva y activa que dinamiza el organismo mediante sus carismas y actividades. Lo podemos visualizar, para que no se mareen con tantas palabras, en esta síntesis. Primera de Corintios 12, del capítulo 12, 10 al 12. Que trata de recoger la participación en la vida y en la misión a través de la comunión en niveles de crecimiento, porque a medida que participamos con otros nos vamos enriqueciendo y promoviendo realizaciones puntuales, que era lo que veníamos trayendo en el sentido amplio y genérico, específico y concreto. Esa comunión que queremos vivir, ¿para qué es? ¿Para qué la deseamos? ¿Para qué la estamos reflexionando? Para participar en la vida y en la misión, para ayudarnos a crecer a distinto nivel y promoverla a través de realizaciones puntuales. Vamos a ver cuáles pueden ser, más hacia el final, en la tercera parte, esas realizaciones puntuales. La asamblea eucarística de la que veníamos hablando, en esta primera parte son como fundamentaciones, implica pluralidad de miembros, el nosotros. En lo concreto de un lugar y de un espacio humano, territorial, cultural. El hecho de estar reunidos es respuesta a una convocatoria a la que hemos realmente respondido, pero cada uno desde un lugar diferente, con características diferentes, que encuentran la unidad más profunda y personal en la comunión que la misma Eucaristía nos regala y que a todos abraza.
¿Vamos bien con el tiempo, hermano? ¿O ya? ¿Sí? Sigo un poquito más, ¿sí? Bueno, si te parece, si no. Aquí tenemos nuevamente el texto, donde resaltamos esto de formar el cuerpo de Cristo y que cada uno por su parte es un miembro, parte viva y activa. Qué importante esto, que dinamiza el organismo, mi propia institución, mediante carismas y actividades. De aquí nace el nosotros eclesial. Cuando venía reflexionando esto, se me pasó por el corazón el texto de Isaías 54:2. Ensancha el espacio de tu tienda. Y tiene una secuencia interesante de mucha dinámica este texto tan bonito, que tanto hemos rezado seguramente. Despliega tus toldos sin reparo, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Despliega tus toldos sin reparo, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hace mucho tiempo, buscando este texto, me encontré con la invitación que hizo la hermana Luis Madore, creo que en aquel entonces, no creo que sea todavía, o a lo mejor sí, superiora general de las hijas de la sabiduría. Les hacía la invitación a comenzar la preparación al capítulo general a partir de este texto. Y con respeto a ella y a su texto, lo quería traer en algunas partes porque me parece tan rico y tan bonito para pensarnos. Ensancha el espacio de tu tienda, hermana y hermano. Esta es la primera recomendación que el Señor hace para realizar su promesa. Como lo hizo en otro tiempo con el pueblo de Dios constituido ante todo nómade. Para ellos, la tienda era el lugar de la vida familiar, el lugar de la palabra, el lugar de la hospitalidad. Si la tienda era el lugar de la palabra, es porque había cabida a la escucha. Por esto es que Dios encuentra al ser humano dentro de la tienda, que vendrá a ser el lugar del encuentro y del diálogo entre él y su pueblo. En este texto de Isaías, a través de la promesa de fecundidad de numerosos hijos, expresa claramente la universalidad religiosa a la cual el pueblo de Israel estaba invitado y a la cual también todos nosotros estamos invitados. Hoy, hermanas y hermanos, para realizar la promesa que Dios nos ha hecho, tenemos que preguntarnos, ¿para quién debemos ampliar el espacio de nuestra tienda? ¿A quién vamos a acoger en ella? Esta es una pregunta clave. Si no nos hacemos esta pregunta, ¿para qué estamos aquí? Tenemos que salir de esta mesa virtual tratando de responder, ¿por qué quiero ensanchar el espacio de mi tienda? ¿A quién quiero acoger en ella? La tienda de la congregación, la tienda de nuestras comunidades, ¿es siempre un espacio acogedor? La tienda nuestra, hermanas, la local, la de las comunidades, las que conocemos a cotidiano, ¿es un lugar de presencia, de proximidad de Dios con nosotras, su pueblo, y con todos los que quieran estar allí bajo su toldo? ¿Qué límites, otra pregunta importante, qué límites deberíamos abolir para desplegar plenamente el toldo de nuestra tienda? ¿Qué límites deberíamos abolir? Porque hay muchos límites y se lo ponemos nosotros, cada uno de nosotros. Ya voy al corte. Alarga tus cuerdas. Es imposible agrandar la tienda sin alargar las cuerdas. ¿No es acaso, hermanas y hermanos, una invitación a ir un poquito más allá? ¿Por qué no nos animamos a ir un poquito más allá? ¿Qué nos frena? Pregunta anterior. ¿Qué debemos abolir para poder avanzar? ¿No es acaso alargar las cuerdas
una invitación a abrir ampliamente nuestros corazones, no solo a Dios, sino también al otro, a los otros. ¿No es esta la invitación? Y finalmente refuerza tus estacas. El Señor precisa esta importancia de reforzar las estacas de la tienda, porque son las que nos sostienen contra vientos, contra las grandes, en la intemperie podríamos decir, contra lo imprevisible del porvenir de nuestras congregaciones, de nuestras vidas, porque somos una vida religiosa que camina las 24 horas en la incertidumbre. Y la pregunta que nos debería acompañar es, ¿no es acaso una invitación a entrar más profundamente en nuestra relación con Dios, apoyándonos en su fuerza? Si Él nos está poniendo esto a la mesa, es porque es bueno, hermanos, no tengamos miedo. Por ahí pasa la reflexión. ¿No es una vez más un llamado a escoger la tierra firme de la confianza en Dios o en quién creemos? ¿Por qué aparece lo de la intercongregacionalidad? Que como bien dijeron al inicio, no es nuevo, no es nada nuevo. Vayan a los archivos históricos de la CLAR. Ya se hablaba desde el vamos, 63 años de camino, animando a la vida religiosa a dar un paso más, y estamos en el mismo lugar, muchas veces. Hasta aquí entonces esta premisa teológica, tan conocida por todos, estudiada por más de uno seguro, orada, profesada. ¿Qué instituto de los nuestros no profesó vivir anclados a Jesús, Eucaristía? Y sabiéndonos la mayoría de los presentes en nuestra vivencia carismática, que en la regla de vida tenemos esa centralidad de ser comunión, emanada de la Eucaristía. Entendemos, por tanto, de lo que estamos hablando. No hay nada nuevo. Y aún más, esto es parte de la construcción de vida comunitaria cotidiana. Este es el tema. ¿Qué pasa? Que está presente en nuestra regla de vida, que está presente en nuestros documentos institucionales, que está presente, que es un tema que lleva años queriendo circular por las venas sangrantes de la Latinoamérica y el Caribe, porque hay muchos que dejaron su vida por invitarnos a dar un paso más, y este es el tema, estamos todavía aquí. Con esto hacemos un cortecito y seguimos en la segunda parte. Creo que son 5 minutos, José Luis. Sí, gracias Daniela por esta primera intervención tan rica en una teología, en una eclesiología de comunión, de pueblo de Dios, en una eclesiología sinodal. Y sí, vamos a dar 5 minutitos. Usted, hermana Daniela, lleva 35 minutos de exposición. Vamos a dar 5 minutos para aquellas personas que quieran hacer eco de lo que hemos ido escuchando, o alguna sugerencia, o alguna pregunta. Como les decía, seamos concretos, concisos, claros y completos con lo que queremos decir. Entonces, en el próximo bloque pongo primera y vamos para adelante. Muy bien, gracias. Las personas que deseen pueden poner su nombre en el chat para darle la palabra. Le damos la palabra a María Eugenia Ramírez.
Buenas tardes. Creo que lo puse en el chat, pero Daniela nos dice que lo que estoy No, preguntando... vamos. Ahora, dale. No, me parece súper válido. Me parece súper válido lo que estás diciendo, es verdad. Es una de las dimensiones que más nos cuesta, tal vez, porque hay un tema muy utilitarista en torno a esto, ¿no? Lo hemos vivido en la conferencia de religiosos, por ejemplo, cuando hablamos de temas que nos interesan congregacionalmente, como la pastoral vocacional, como la formación. Allí tenemos la tendencia a responder intercongregacionalmente con mucha vida. Pero cuando se trata de animar otros aspectos, como puede ser justicia y paz, como puede ser esa parte más profética de la vida religiosa, la generosidad y la iniciativa de las congregaciones ya baja un poquito de tono. Y lo hemos visto en esas experiencias intercongregacionales de misión, ¿verdad? Pero yo sé que las hay, ¿verdad? Y es muy bonito lo que uno va descubriendo cuando percibe la gratuidad de lo que se vive en las dimensiones IT. Es una gratuidad absoluta, o sea, no tendría que tener una funcionalidad, ¿verdad? Y eso hay que descubrirlo, es decir, hay que vivirlo para entenderlo. Gracias, María Eugenia. También podemos responder, perdona, Daniela. Sí, no, digo, este es el momento para ir respondiendo y dialogando, ¿sí? Sí. O luego. Sí, sí, ahorita. Sí, yo creo que, bueno, hay experiencia, o sea, a veces uno dice, pone fuerza en decir, demos un paso más, pero hay experiencias riquísimas, riquísimas. Experiencias territoriales, intercongregacionales. Ustedes saben que la Amazonía es una caja de sorpresas de cómo se van sumando religiosas y religiosos, laicos, sacerdotes diocesanos para conformar esas comunidades inter, y se va multiplicando. Estamos tratando de consolidar lo que se llama la red itinerante amazónica, que no solo sean equipos aislados. Ahí hay un trabajo grandísimo. La fuerza que algunas conferencias, especialmente la de Brasil, puso, por ejemplo, para estar en Haití, en lugares donde lo desprovisto gana la palabra, para poder ahí hacer una presencia, un acompañamiento, y la trama intercongregacional en una comunidad, pero también reuniéndose con otras congregaciones que no están haciendo la experiencia de lo inter, se van sumando y se van ayudando y colaborando. Una belleza. Pero hay una muestra de la clave inter que la está dando la misma CLAR en la constitución de 13 comisiones, en las cuales intervienen religiosos de distintas congregaciones y hacen una experiencia mini inter, pero abocados a un gran trabajo, y esto se va multiplicando en las diversas conferencias. Por ejemplo, vos los nombrabas, Maggi, justicia y paz, el tema de trata, migraciones. Tenemos que unirnos porque eso nos supera, nos excede. Entonces tenemos que unir las fuerzas. Ahí mismo la hermana decía, solo 18 congregaciones uniéndose para el trabajo con trata. No es eso, es más, es multiplicar, porque las fuerzas son mayores, el impacto también es mayor, y realmente vamos a lograr hacer un proceso de incidencia y transformación en las distintas realidades. O sea, hay experiencias validísimas. Lo que pasa que, bueno, espero lograr decirlo a continuación, ¿no? Tenemos como una cierta, nos asalta la mezquindad del cuidado de nuestras cosas, porque hoy, lamentablemente, la poquedad de lo que somos a veces nos hace poner más en trinchera, sosteniendo y cuidando lo que tenemos sin pensarnos en clave de salida, de unirnos a otras fuerzas y de hacer realmente una acción mucho más fuerte, incidente y de transformación. Gracias, Daniela. Las hermanas marianitas tienen una pregunta también que hacernos y hacerte. Adelante. Bien, primero buenas tardes para todos. Me ha parecido muy enriquecedora esta primera exposición de la panelista. Yo concuerdo con ella de que la iglesia aislada no debe existir, no puede darse una iglesia aislada.
Entonces, ¿por qué cierto grupo de las iglesias alemanas hacen lo que ellos consideran que se debe hacer al margen del pensamiento universal de la iglesia? Por ejemplo, ya están ellos ordenando a mujeres, imagínense. Entonces, ¿y ahí qué hace el Papa? ¿Por qué no les detiene? ¿O cómo hablar de la unidad frente a esta realidad? Sí, no, la iglesia alemana como tal no tengo entendido que esté ordenando mujeres. A lo Sí. mejor Ajá. algunos grupos que, bueno, se nombran iglesia, pero que no son de la iglesia como tal, ¿no? Ah, ya. No lo he ¿No son leído iglesia? o no. O a veces, no, se dicen iglesias, pero son como, no sé, otras denominaciones, pero no es la iglesia alemana como tal, por cierto. Sí, ellos están trabajando todo el tema del diaconado de la mujer, posible ordenación de la mujer, pero es como que es una iglesia, no me gusta decir tampoco de avanzada, pero que busca y reflexiona, y la verdad que, bueno, desestabiliza la reflexión de la iglesia alemana como tal, ¿sí? Pero está la mirada de Francisco, está la mirada de tantos que van acompañando y a veces han sido también muy firmes en las decisiones que han tomado al respecto de lo que van desencadenando, especialmente en este último proceso sinodal. Cuando con la hermana Liliana y la presidencia anterior visitamos los dicasterios, con Liliana nos tocó ir a Alemania justamente para, bueno, las agencias de ayuda internacional, tener un diálogo, y se enteraron que salíamos las dos del sínodo para la Amazonía. Entonces se reunió una parcelita de iglesia en Essen, y nos vino un obispo también, que era cosa extraña, y nos escucharon y les compartimos todo lo vivido, y al finalizar el obispo se acerca a nosotros, dice, qué buena que es esta reflexión en boca de mujeres, dice, yo las animo a que sigan abriendo camino y reflexionando, pero en el sentido, me pareció tan grato y tan lindo como decir, sumen, que podamos ir pensándonos todos, ¿no? Pero queriendo hacer comunión, de ninguna manera, o sea, dividiendo ni nada, una pequeña experiencia mía. Pero es cierto, siempre tenemos que tender a la comunión, no es aisladamente cada uno haciendo su rancho y tratando de inventar la pólvora, en absoluto, dentro de lo que venimos hablando como premisa teológica, pastoral, que nos moviliza en el pensarnos, ¿eh? Pero muchas gracias, hermano. Gracias, Daniela. Te damos espacio también para esta segunda intervención, para que puedas continuar con tu exposición. Ah, perfecto. Bueno, entonces retomamos. Gracias por las preguntas que nos movilizan también mucho. ¿Cómo hacer crecer la sinodalidad en la iglesia? Es el gran tema. Este es el reto fundamental que el proceso sinodal nos va planteando y que remite a una renovada concepción de la comunión, entendida bajo el término de inclusividad, ¿no? Es decir, involucrar a los componentes del pueblo de Dios, hoy se habla mucho a los sujetos, pueblo de Dios, de modo que todos puedan sentirse como corresponsables en la vida y en la misión de la iglesia. En estas tardes, en un webinar sobre congregaciones asociadas a congregaciones organizado por la CRP, por la Conferencia de Perú, en la mesa de los ponentes alguien dijo que la sinodalidad viene a fortalecer las insuficiencias de la comunión. Yo me lo anoté enseguida porque me pareció extraordinario. O sea, la sinodalidad, porque a ver, comunión desde el vamos, Jesús así lo quiso, sean uno, pero en el camino la comunión sufre como una insuficiencia, y la sinodalidad, que vuelve a despertar todo el proceso de lo legado en el Concilio Vaticano II, bajo el magisterio de Francisco, es como que viene a poner el acento en la corresponsabilidad y en la interrelación sobre la común dignidad del bautismo. Dos palabras claves: corresponsabilidad e interrelación. Me resultó interesante, me dejó pensando cómo esa común unión debe fortalecerse con la interrelación. ¿Pero para qué? Para estar bien entre nosotros. Qué lindo, ahora somos 4 congregaciones asociadas. No, ¿para qué? Para responder a la misión como discípulos y como misioneros.
el teólogo Santiago Guijarro se pregunta, ¿por qué está tan presente el tema de la comunión en el Nuevo Testamento? Y él, como respuesta, nos regala lo siguiente. La respuesta obvia sería que el cristianismo naciente fue plural, y esa pluralidad requería diálogo, encuentro, acercamiento de posiciones, para que la herencia de Jesús no se fragmentara ni resultara irrelevante o contradictoria. Por eso la presencia fuerte de la comunión, porque el grupo era plural y había que honrar al maestro creador de la comunión. Y de ahí nace, o viene, o podemos iluminarlo, con la llamada, disculpen aquí, este texto tan rezado, orado por nosotros, que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea, para ser testigos de unidad, para ser testigos de comunión. Y por otro lado, el hecho de que se hable tanto de la comunión y de que este sea un tema central, es en el fondo una forma de abordar el tema de la diversidad. Cuando todos pensamos igual, no es necesaria la comunión. ¿Para qué la queremos si todos estamos uniformadamente pensando igual? Esto se hace necesario cuando hay diversidad de pareceres, de visiones o de enfoques. Siempre la tendencia es a la comunión para atender las parcelas del reino que requieren de respuestas oportunas en este tiempo cairótico. Suma un investigador educacional llamado Abraham Magenzo el tema de la alteridad y la pone a la mesa, y creo que es bueno que lo podamos ver. La alteridad y la diversidad son componentes fundantes, porque aportan, ¿qué es lo que nos aporta? La relación de alteridad. Aporta la condición necesaria en el vínculo entre diversos. No existe posibilidad alguna de relacionarnos con la diversidad si no hay capacidad, en primer lugar, para reconocer al otro como un legítimo otro, o para reconocer en una congregación a una legítima congregación. Y en segundo término, si no hay responsabilidad, si no hay asunción, si no hay aprehensión del otro como rostro, algo nos queda truncado. No podemos vivir invisibilizándonos en el ocultamiento, en los silencios lapidarios. Es impracticable la relación de diversidad cuando no hay visibilidad. Por eso la vida religiosa no solo tiene que hablar de la intercongregacionalidad, tiene que practicarla, o tiene que seguir dándole fuerza a lo que ya está en curso, seguir sumándonos, pero también ser creadores de nuevos rostros plurales para honrar el nosotros eclesial que la sinodalidad nos viene a regalar. Una pregunta, en este caso, sería: ¿cómo dialogan nuestras congregaciones con la necesidad? ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra necesidad hoy es de tener gente, de crecer en número, porque hasta nos cuesta también esos procesos de reconfiguración y reestructuración. Entonces las que somos queremos seguir sosteniendo todo y a veces hacemos un poco de agua. Algunas comunidades magníficamente van haciendo camino para repensarse y revitalizarse. Pero el tema es que hay una necesidad instalada. Lo inter no viene dado por necesidad, sino por opción. Entonces la pregunta que a mí me surge es: ¿cómo dialogan nuestras congregaciones con la necesidad? ¿Lo que hacemos es por necesidad o es por opción evangélica? ¿Desde dónde nos paramos? Esto creo que es muy importante. Y no se puede por nada del mundo ser sin el otro, ser sin los otros.
De allí la necesidad de repensar la identidad carismática, pero como resultado de las relaciones con los otros. Es decir, no voy a perder identidad por relacionarme con los otros. Todo lo contrario, lo vamos a ver como algunas teólogas también lo aciertan diciendo. Es decir, me enriquece, me pone en pie, me enamora más de mi propio carisma. Entonces, esta relacionalidad es muy importante ponerla en acto. Cada uno de los que estamos aquí presentes, hermanos, buscamos la comunión como fuente de enriquecimiento. Y no buscamos el pensamiento único, que nos empobrece, que nos autoclausura, que nos empequeñece y que nos distorsiona el ángulo de visión. Es con otros, es con otras, con hermanas y hermanos que se juegan por los mismos ideales nuestros. ¿Cuáles son esos ideales? Jesús, su reino, expresado en una misión cotidiana, para transformar la realidad y para que el mundo crea. Quizás, abuelo de pájaro, el decálogo de la comunión nos venga bien en este momento. La comunión tiene su origen en Dios, lo veníamos diciendo. Es una experiencia vivida más que una doctrina. Presupone la diversidad. Impregnó la vida de las comunidades cristianas primeras, pero sigue impregnando la nuestra. Además de una dimensión horizontal, posee una dimensión vertical que constituye su verdadero fundamento, el Evangelio, el único que nos vertebra y nos mantiene en pie. El ágape, amor, es la clave de bóveda para que la comunión acontezca. Es una tarea, nunca se acaba. Siempre tenemos más para hacer, un paso y detrás otro como orábamos al inicio. Es un misterio y requiere paciencia, pero también perseverancia. Se construye con iniciativas concretas, y aquí está, usar esta cabecita y poner a disposición este corazón en los diálogos fraternos, intercongregacionales, para ver dónde podemos unirnos, para ver qué intercambio de valores podemos realizar, qué iniciativas concretas podemos asumir. Y por último, la comunión se realiza y se expresa en la celebración. Todo esto es para ser celebrado, para ser honrado. Cuando se presenta la realidad eclesial en el nuevo horizonte inspirador, Las Mujeres del Alba, aparece un título que dice, página 21 por allí, dice dejarse afectar sinodalmente. Y luego de una cascada de sugerencia que hace ese pedacito, ese párrafo, teniéndolo como marco del texto, aparece lo siguiente. Como vida religiosa latinoamericana y caribeña, no es esto que están leyendo, como vida religiosa latinoamericana y caribeña, en la aurora de una iglesia sinodal, nos disponemos, como las mujeres del alba, a visibilizar la memoria viva del resucitado y a dejarnos afectar por su resplandor en qué. Primeramente, en una vida consagrada que apuesta por la intercongregacionalidad, la interculturalidad, la intergeneracionalidad, y que genera espacios de sinergia, pero miren qué hermoso, como escuela de aprendizaje en la diversidad. Lo diverso no es una amenaza, lo diverso es una riqueza. Hagamos un mea culpa, muchos de estos procesos por ahí en algunas instituciones se vieron cortados porque no mezclarnos con otras espiritualidades, no sea que nos desfocalicen, o sea, cosas que van dando vuelta por nuestro imaginario y que realmente no nos colaboró, y no nos va a colaborar si seguimos parados desde ahí. Y en esta salida misionera en intercongregacionalidad e interculturalidad, la invitación desde estas mujeres del alba es para entretejer nuevas redes. ¿Y con qué poesía se dice? Para entretejer nuevas redes con las hebras de la comunión y la diversidad. ¿Para qué?
para surcar la noche, esa noche que a veces nos aplasta, nos desanima, nos pone en crisis, y emprender con otros, con otras, el camino de retorno a plena luz del día. ¿Hacia dónde? El punto de aterrizaje, hacia nuestra Galilea original. ¿Y qué pasó en la Galilea original? Hagamos memoria a cada uno de nosotros. Aconteció la comunión, se caminó, se invitó a otros a formar parte de esa gran familia de los seguidores de Jesús. Nadie quedó fuera, nadie quedó excluido. Esto ustedes lo tienen en el horizonte inspirador que ya seguramente han recibido y que están gustando. Y en continuidad, todo esto, porque no es que inventamos la pólvora en cada trienio, todo tiene un porqué, una continuidad, un discernimiento, un análisis, en continuidad con el hermoso horizonte que acabamos de dejar un poquito nomás, un poquito ahí en algún rinconcito de nuestra casa. Hagan todo lo que Él diga porque ya es la hora. Se nos venía diciendo eso. Hagan todo lo que Él diga. Hermanos, ya es la hora. Es decir, repito como cerré antes, esto no es nuevo. Está presente en nuestro camino y ubicado en la invitación a profundizar la dimensión trinitaria. Y esa dimensión trinitaria es la que invita a generar sinergia. ¿Para qué? Para abrirle boquetes al espíritu, como dice Liliana en la introducción al horizonte inspirador. Este horizonte es para abrirle boquetes al espíritu, para que el espíritu entre, penetre, rompa la oscuridad, los desaciertos, y nos haga ver el hacia dónde, el por dónde. Con las mujeres del alba en este trienio, queremos abrir al espíritu nuestros oídos, nuestro corazón, para poder vivir realmente en plenitud esta invitación a ser con otros, con otras, a la luz de ese primer texto que también oramos al iniciar de la misma hermana Liliana. Esta es la expresión que nos dinamiza, el ahora. El abrirle boquetes al espíritu es ahora, y acontece dentro de los límites de un aquí y de un espacio concreto, el de nuestras instituciones. Vuelvo a repetir con Mercedes Casas, por lo tanto, hagamos que suceda. Y ciertamente que cuando nos vinculamos, emerge un cierto miedo, más o menos explícito. Vamos a salir así nos vemos, ya le dimos cauce al boquete que necesitábamos, ¿no? Para que el espíritu nos ilumine. Cuando nos vinculamos con otras congregaciones en proyectos comunes, a veces hay un cierto miedo más o menos explícito. No tanto en proyectos particulares, cuando nos unimos ciertas congregaciones para fundar una presencia X. Es el de perder la propia identidad. Pero en razón explícita al tema de la intercongregacionalidad que estamos dialogando, compartiendo, la experiencia es que cuanto más se conoce por trabajo o por acompañamiento a otras familias religiosas, más se ama y más nos identificamos con la propia. Pero no a costa de decir, mal de mucho, consuelo de tontos, entonces, ¡ay, mira todos los problemas que tienen los nuestros son nada, me quedo con la mía! No para ir por ese lado, sino para poder darle esta densidad de lo que significa el no tener miedo, no vamos a perder la identidad. ¿Qué es lo fundamental? La centralidad en la persona de Jesús, el evangelio y el envío. Pueden variar los campos de misión. Podemos trabajar en trata, en JPIC, con migrantes, fundar varias congregaciones, una presencia en la Amazonía, en Haití, en Venezuela, en donde quisiéramos, en la misma Ecuador, en zonas realmente de periferias marginales, geográficas, mejor dicho, ¿no? Pero pueden variar los campos de misión, pero desde todos los ángulos lo que se busca es la entrega a favor de los demás, y que el reino
acontezca. Entonces, a mí me surge otra pregunta. Miren cuántas preguntas tenemos para llevar a nuestra oración cotidiana. ¿Por qué no valorar y hacer crecer esta experiencia? Miren todo lo rico que nos deja sobre la mesa. Crecer en mi propia identidad, tener mayor pertenencia, enriquecerme con lo diverso, reflexionar juntos, buscar juntos, ser creativos, con otras voces y otras andaduras. Entonces, ¿por qué no valoramos y hacemos crecer esta experiencia? Defendemos lo propio desde dentro como si quisiéramos blindarnos, y a esa cerrazón la llamamos fidelidad a nuestro carisma. No, eso no es fidelidad carismática. Eso es cerrazón, oídos sordos al espíritu, tapiar el boquete que el espíritu se encargó de abrir para que no vuelva a decirnos el por dónde. Entonces tengamos cuidado, no pongamos la fuerza donde no debe estar. No significa voy a ser fiel a mi carisma y moriremos nosotras como sea, pero nosotras. No. Cuanto más nos blindemos, menos lugar va a tener el espíritu. Hoy las mujeres del alba nos invitan a abrir un boquete. Hacemos un corte, José Luis. Me porté bien ahora. Gracias, Daniela. Nos quedan apenas 10 minutitos. Había antes hay una pregunta a Daniela, que también en esta intervención había una hermana que preguntaba cómo llegar a fusionar la diversidad de carismas en uno solo para caminar con el don del Espíritu juntos. No sé Bueno, si... creo que eso lo puede hacer solo el Espíritu, porque la verdad que no sé. Lo que sí sé que hay muchas experiencias ricas. Por ejemplo, yo tuve un encuentro hace 3-4 días de 3 congregaciones que hace años están haciendo un proceso de alianza, se llama, y que van a celebrar su semana de ejercicio espiritual juntas, y bueno, me pidieron una colaboración, y me parece tan rico, ¿no? Porque fueron buscando los puntos de encaje para poder hacer este proceso de encontrarse, pero las hermanas mismas me decían, todavía hay muchas resistencias y miedo. Entonces esto es muy natural, es muy nuestro. El tema es cómo ayudarnos a vencer esas resistencias, a vencer esos miedos, para que en la luz del amanecer, del nuevo alba que ya despunta, se nos haga una experiencia real. Ahí hay una hermana que tiene de Hijas de la Caridad, ¿sí? Que tiene su manito levantada. Hermana Daniela, buenas tardes. Les saluda Sor María Magdalena, Hijas de la Caridad de Riobamba. Un gusto, hermana. Nos encanta escucharla. Estábamos comentando en comunidad que usted transmite mucha vida del espíritu. Gracias. Gracias por todo lo compartido. Cuando escuchaba desde el inicio que la sinodalidad es la comunión de las iglesias, pensaba que dentro de las iglesias pues estamos la vida consagrada. Claro. Y al mismo tiempo, pues yo decía intercongregacionalidad. Sí, estamos llamadas a trabajar intercongregacionalmente. Diría de manera horizontal, pero también estamos llamadas a trabajar verticalmente, diría, con toda la iglesia. Y decía que el Espíritu nos llama en este mundo secular, con una cultura líquida, en una realidad de injusticia en América Latina y concretamente en las periferias existenciales y geográficas del Ecuador. Hay desnutrición infantil, hay narcoguerrilla, hay violencia intrafamiliar, como las pobrezas que más nos acucian aquí. Entonces, la construcción del reino es en una realidad y que es una llamada del Espíritu a unirnos
pues cuando teníamos muchas vocaciones las hijas de la caridad no sentíamos tanta necesidad de unirnos con las demás comunidades aquí en el Ecuador, pero ahora sí. Exacto. En Europa, las comunidades ya hace 30 años se reunían las de educación o los de salud para trabajar en conjunto. Pero yo digo ahora, no solo, por ejemplo, no solo hay que unirse con las comunidades que son de educación, las educadoras, sino que es importante no solo la intercongregacionalidad, sino la interdisciplinariedad para atacar a la problemática y realmente transformar. A mí lo que más me duele y quisiera hacer algo, ¿no? Quisiéramos hacer algo, es por la desnutrición infantil. Y sin dejar aparte la narcoguerrilla, que es algo que nos está afectando, la violencia intrafamiliar igual. Entonces... Hermana, fíjese que, sí, disculpe, digo, fíjese que usted va poniendo sobre la mesa como si, situaciones que las van discerniendo, viendo, y bueno, es cuestión como de ir amasándolas en conjunto y ver qué respuesta se puede dar, ¿no? Sí. Gracias. Hermana Daniela, estamos ya muy justos con el tiempo. No sé si le parece en esta última intervención que sea esta tercera intervención un poco como cierre de toda la exposición y de conclusión. José Luis, te pido que cuando ya sea el momento abras tu micrófono y me digas, ¿sí? Porque a veces me resulta difícil leer en el chat. Voy a cerrar con esto de Evangelii Gaudium, este texto de Evangelii Gaudium 130, de nuestro querido Papa Francisco. Habla fuertemente de la vocación eclesial de los carismas, que este es el punto clave, y que todo este proceso sinodal nos lo va devolviendo, la eclesialidad de la vida religiosa. No nacimos para atrincherarnos, nacimos para ser iglesia. La eclesialidad al servicio de las diversas diócesis donde estamos de la vida religiosa. Esta es una queja sistemática de nuestros pastores, ¿no? Que no cuentan con la vida religiosa comprometida en sus diócesis y Entonces, para repensarlo. Francisco va a decir, no son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, en el cuerpo eclesial, desde donde se encausan en un impulso evangelizador. Somos un signo claro de la autenticidad de un carisma, o el signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad. ¿Qué significa? Su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios, de todos. Más claro, hay que echarle agua. Entonces ya el mismo Francisco nos moño cerrado, cada carisma, somos un signo claro de la autenticidad de nuestro carisma, eclesialidad. Evangelii Gaudium 130 para volver a pasarlo por el corazón. Todo el cierre es el pensar que no somos para nosotros mismos, en razón de lo que venimos trabajando a lo largo de este encuentro. Yo creo que hoy en realidad necesitamos discernimiento en común, con visión apostólica, y preguntarnos con gran honestidad al interno de nuestras instituciones qué nos impide caminar en esta dirección. Segundo, entrar en diálogo con congregaciones más afines en espiritualidad e ir haciendo estos caminos de alianza. ¿En qué podemos ayudarnos? Detectar los campos de misión similares a los que podemos servir mejor. Tiene mucho que ver con la anterior. Tener en cuenta esta dimensión intercongregacional y la clave intergeneracional, intercultural, todo lo que sea inter, en los planes de formación inicial. Esto no se improvisa, no viene de un día para otro, amanezco y ya tengo introyectado lo inter, pero también a nivel formación permanente.
y dar pasos con audacia y coraje, como la invitación que nos hacen las mujeres del alba. Tenemos que intentarlo y queremos intentarlo. Todos los dones espirituales diversos que existen bajo un mismo espíritu y los distintos ministerios, carismas, servicios, actividades, es para el bien común. No hay otra cosa, no es para mi propia quinta, para mi chacrita, es para el bien común. Y finalizamos diciendo que la vinculación de la misión y la comunidad es un hecho objetivo. Las consagradas, los consagrados, somos misión tanto cuanto seamos comunidad. Entonces, apostemos por la comunidad, por enredarnos, entrelazarnos, por hermanarnos para poder responder a la misión. Si somos comunidad, vamos a poder responder realmente a la misión. Y este es el gran objetivo. Y también la pregunta es, a raíz de todo esto, porque así empezábamos, ¿con quiénes? ¿Con quiénes todo esto? Mirémonos un ratito todos los que estamos aquí. Miren si no hay muchos quiénes. ¿Con quiénes? Es cuestión de dar pasos, de intentarlo, defensa de los derechos humanos, llegar a diversos territorios donde otros no pueden unirnos, o donde nosotras, si nosotras capuchinas quisiéramos abrir en otro lugar, no nos dan ni la fuerza física, ni los números, ni nada. Pero si lo hacemos con otros, con otras, claro que vamos a poder. Y ahí está el ingenio creativo y la conciencia lúcida. Ya el Papa Francisco en el Sínodo para la Amazonía decía que una vida consagrada con experiencias intercongregacionales e interinstitucionales puede permanecer en comunidades donde nadie quiere estar y con quien nadie quiere estar, aprendiendo y respetando las diversas culturas para llegar al corazón de los pueblos. Así que tenemos un hermoso camino por andar, muy desafiante, con unas mujeres que nos están empujando, que están a nuestras espaldas, pero que bien van por delante, con sus luces encendidas, abriéndonos caminos, con el perfume en sus manos, no para ungir un cadáver, para ungir a la misma vida que despierta, resucitada y floreciente, para que como congregaciones tengamos más vida y podamos disfrutar del legado de nuestros fundadores. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, por tu exposición, por tu intervención tan rica en vida, que nos anima, nos da mucha esperanza y nos da a dar pasos, ¿no? Nos ayuda a dar pasos concretos, y eso es también lo que queremos como vida consagrada, y que nos llena también de Dios, porque también, como decía una hermana, vemos en ti palabras de espíritu y la misma palabra de Dios que resuena y hace eco también en nuestros oídos y en nuestros corazones. Así es que muchas gracias. No damos paso a más preguntas porque ya vamos con el tiempo justos. Nos quedamos con todas las provocaciones y preguntas que nuestra hermana Daniela nos ha hecho, y vamos a dar un tiempo de descanso. ¿Sí? Vamos a tener unos 9 minutos para poder descansar, y regresamos todos a la asamblea de este encuentro a las 4:30, donde vamos a recibir un bonito testimonio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, y bueno, cuenten con la CLAR y adelante con mucha esperanza y alegría, ¿sí? Y gracias por esta invitación. Que Dios los bendiga a todos. Buen trabajo. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Sí. A las 4:30 entonces nos volvemos a ver.
Gracias.